¿Qué tal, suscriptores? ¿Cómo estáis? Vale, estos días atrás hemos estado montando invitaciones para Barbo y para Carpa. Habíamos estado montando moscas secas. También montamos una emergente. Y ya solamente la única capa que nos quedaba, en este caso, por cubrir es montar una ninfa. Vale, en este caso hemos acudido al anzuelo del 10 curvo, al cual hemos puesto, en este caso, una perlita. Sujetamos la seda de montaje. Y en este caso os voy a montar una ninfa de conjunto que a mí me va muy bien. Principalmente por las fibras tan blanditas con la que en este caso la hago. Utilizo este material blandito que hemos estado, en este caso estos días atrás, utilizando para las imitaciones de Black Bass. Y digamos, es una ninfa de conjunto que pesca francamente muy bien, porque al tener un tono oscurito, vale, para ahora a principios de temporada, va francamente muy bien, porque principalmente con las carpas, aunque si la montáis en anzuelos más pequeños, ahí hemos montado los cercos. Estas fibras tienen la grandísima ventaja de ser muy blandas, es digamos, una especie como de híbrido entre ninfa y streamer, porque a mí, como bien sabéis, me gusta utilizar mucho estas fibras blanditas. Vamos a, en este caso, sujetar otro mechón aún más fino, porque vamos en este caso a la parte de abajo la vamos a cubrir en dubbing y la parte de arriba le vamos a poner una tira así, y a la vez la vamos a brincar para que se vea un anillado en la parte superficial, la parte de arriba, que en este caso vamos a resaltar, vamos a poner para que se vea ahí más o menos, una vez que abatamos contraste. Hemos acudido en este caso a un colorcito salmón que contrasta mucho con el color marrón. Y luego el tórax, para que veis que en este caso con la seda de montaje lo que hacemos es aumentar el tórax. Ya nos vamos hacia atrás para cubrirlo todo. Ahí lo tenéis. Y ahora ya, como os digo, para hacer la parte inferior del cuerpo, hacemos en este caso el antrón, colorcito marrón, para más o menos respetar el tono de los cercos. Es muy importante, como os digo siempre, achuchar bien el antrón. Nos vamos hacia la parte de adelante. Ahí veis que con el antrón vamos haciendo lo que es la parte del cuerpo. Nos quedamos más o menos por ahí, porque nos quedará luego terminar el tórax. La tirita que habíamos sujetado, echamos la brinca, nos sujetamos hacia atrás, la vamos a dejar por arriba. Ahí con una simple vuelta ya la sujetamos, damos dos y ahí ya la cortamos. Ahí. Y ahora ya brincamos. Es muy importante que las vueltas de brinca, en este caso, nos queden a la misma distancia. Vale. Ahí la sujetamos con
la silla de montaje la dejamos sujeta, ¿vale? Y ya el último paso, podéis ponerle patas o no, ¿vale? Eso ya, como os digo siempre, a gustos. Ahí veis los cerquitos, ¿vale? Y veis cómo queda lo que es el anillado, ¿vale? Y ahora para el tórax yo utilizo lo que es la pluma de pavo real, ¿vale? Normalmente le meto 2 para que abulte en el tórax. Imita muy bien los sacos alares de todos los efemerópteros. En este caso, como os digo, es una ninfa de conjunto, pero podéis montarla en este tono, en olivas, lo que os digo siempre, dependiendo de qué, en este caso, la efémera que queráis montar, modificar el tamaño. Ahí ya la dejamos enrollada, justamente ahí, para ya pasar la seda de montaje justamente pegado a lo que es la perla, ¿vale? Le damos una vuelta. Y ya el último paso que nos quedaría simplemente anudar. Así de fácil, ¿vale? Como veis, es una mosca que se monta, pues la verdad que muy rápido. Muy rápido, habremos tardado nada, ni 6 minutos, no más, ¿vale? Es una ninfa muy atractora, ¿vale? Es una ninfa de conjunto que funciona muy bien cuando pescamos a pez visto. Cuando en este caso los streamers os fallen, ¿vale? Pues es una ninfa que la verdad que pesca muy bien, ¿vale? Yo lo utilizo muchísimo ahora a principio de temporada porque las carpas hay días que al principio de temporada la verdad que están muy paraditas y a mí personalmente me funciona muy bien. La podéis montar en cualquier tamaño, hasta un número 10 o un número 12. En este caso hemos elegido un número un poquito más grande, un 8. Pero da igual. Dependiendo del tamaño del anzuelo, pues variar el peso de la perla. No tiene más. Vale, hemos montado una ninfa. Y ahora vamos a montar un escarabajo, como más o menos montamos el otro día. Pero este en concreto le vamos a montar con un indicador por arriba, ¿vale? Ahora os diré cómo lo vamos a hacer. En este caso sujetamos un anzuelo del número 14, llevamos la goma eva a la parte de atrás, hoy en este caso vamos a hacer, el otro día estuvimos haciendo el cuerpo en pluma de pavo real, la verdad que queda muy bien, pero hoy nos vamos a ir al antrón, en este caso un óleo oscuro, para que veáis la diferencia con el que hicimos el otro día, ¿vale? Yo creo que va a ser bastante. Vale, enrollamos el antrón por la parte de abajo. Ahí veis que vamos creando lo que es la silueta del cuerpo. En la parte media veis que ya hemos metido un poco más de antrón, ¿vale? Y ya llegados ahí, recortamos el exceso de pelo de Duin. Y ahora sí, que era lo que yo os comentaba el otro día, hay ocasiones en las cuales pescamos más lejos de lo que es la orilla. Y entonces, en estos casos, ahí sujetamos la goma eva, como veis hemos hecho una pequeña segmentación, ¿vale? Nos vamos hacia atrás
veis que tenemos prácticamente ya hecho el cuerpo del escarabajito. Pero a mí, para que quede aún más vistoso, abatimos hacia atrás ya. Veis que de esa manera hemos hecho ya prácticamente el escarabajo. Entonces ahora tenemos dos opciones: o bien pues hacer el típico indicador en goma eva, pero a mí concretamente le voy a hacer en fibra. ¿Por qué? Porque en estas imitaciones más pequeñas siempre nos interesa meter en lo que son fibras el peso justo, y entonces en este caso vamos a meterle una tirita roja por arriba, de esta manera, previamente, antes de colocarle las patitas. Lo cual recortaremos. Ahí lo veis. Abrimos un poquito, porque lo suyo es que quede en abanico. Vale. Y ahora ya el último paso que nos quedaría, pues es sencillamente meterle las patitas, nada más. Este detalle, como os suelo decir siempre, es muy bueno que llevéis siempre las dos versiones, ¿vale? Con y sin, ¿vale? Ahí le metemos la patita. ¿Veis que abre? Eso es. Es muy bueno que igualéis, para que más o menos queden a la misma altura. Y hacemos exactamente lo mismo por el otro lado, sin más. De esta manera tendremos una imitación muy visible, porque es el por qué le ponemos este salvaenganche, o sea, este indicador. Porque habrá veces que si pescamos más retirados de lo que es la orilla, pues siempre tendremos bastante más localizada siempre la imitación. Ahí lo veis, vale. Entonces simplemente ahora lo único que tendríamos es que anudar, y lo único que nos quedaría en este caso para asegurar el montaje y que no se nos muevan las patitas, pues es darle un toque por ambos lados de los tickets, ¿vale? Y ya de esta manera tan sencilla, pues tendríais en este caso montado vuestro escarabajo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ventajas, como os decía, siempre es muy interesante. Ahí lo veis, que queda, la verdad que queda muy bonito, muy realista, las patitas. Pero ese extra siempre os ayudará a verlo cuando, en este caso, estéis pescando más, digamos, más lejos de la orilla, ¿vale? Vamos a montar en este caso otro, en este caso más chiquitito, ¿vale? Vamos a montar en este caso en 16, para que veáis cómo queda en anzuelos bastante más chiquititos. Yo la verdad que a veces acudo a anzuelos así, sobre todo en el caso de las carpas menos, pero en el caso de los parvos la verdad que a veces toca afinar muchísimo,
porque como os dije el otro día, el barbo es un pez que es bastante más delicado a la hora de, en muchas ocasiones, presentar que la carpa, muchísimo más. Hay días que están muy exigentes, quieren presentaciones muy delicadas, muchísimo, no os hacéis una idea. Yo muchas veces lo comparo con la trucha porque es desesperante en muchas ocasiones, porque no, por más que intentamos convencerles, hay muchas veces que con anzuelos del 10, 12, 14 les lanzas y se espantan sin muchas veces comprender el porqué, y simplemente es una cuestión de muchas veces reducir el tamaño. Vale, en este caso la vamos a hacer en amarillo. Vale, vamos a sí vamos a hacer el cuerpo en pavo real, por variar un poquito. Aparte que el verde del pavo real siempre contrasta muy bien con el amarillito del vientre. Ahora veréis que queda, la verdad que queda muy bien. Cubrimos bien. Y ahora ya enrollamos la pluma. Veis que va levantando poquito a poco. Da un aspecto súper realista para el cuerpo. Sujetamos ahí la pluma. Dejamos nada, lo que son 2-3 vueltas para terminar de rematar la cabeza siempre. Y a la vez siempre para respetar el ojal. Ahí damos una primera vuelta, 2, nos vamos ligeramente para adelante, ¿vale? Siempre buscando, como veis, el punto en el que luego posteriormente remataremos y nos vamos hacia atrás, ¿vale? Ahí abatís. Y este sobrante, por lo menos en estos pequeñitos, a mí me gusta ya recortársele, porque en anzuelos más grandes la verdad que no importa mucho, ¿vale? Y ya solamente nos quedaría ponerle el indicador, ¿vale? En este caso no le vamos a poner patitas, ¿vale? Podéis ponerle, ¿vale? Pero es para que veáis más o menos las dos versiones. Eso sí, en anzuelos así, más pequeñitos, como es este, un 16, yo muchas veces intento no ponerlas sencillamente porque nos pueden llegar incluso en muchos momentos a desequilibrar las imitaciones por el peso de... Vamos a anudar. Por el peso de las patitas, principalmente. Parece una tontería, pero al final es lo que os decía. Luego básicamente le empezamos a meter material y cuando son un poquito más grandes y más aparentes, que lo que buscamos es provocar, pues bien. Pero anzuelos así de pequeñitos, con esto es suficiente. Yo no me gusta meterles, porque al final lo único, ya os digo, que le metéis peso, ¿vale? Mientras que en el otro, al ser un poco más grande, siempre buscamos que golpee un poco más. Pero ahí veis la diferencia. Yo, como os digo siempre, me gusta llevar siempre las dos versiones. Como no sabemos cómo van a estar los peces, cuando los tenemos un poco más alegres, yo siempre pesco con esta. Y cuando ya están un poquito más remisos, pues lo que hago es lo que os comentaba. Reduzco el tamaño, en este caso les meto el 16 y pesco muy finito. También son imitaciones que van muy bien para la trucha, francamente muy bien. Para esos días de verano en los cuales las truchas están soleándose, funciona muy bien. Funciona muy bien. Vale, pues en este caso quería montar estas tres
para de alguna manera completar estos días que os estaba montando para el barbo, para que veáis en este caso las posibilidades que tenéis de pescar desde ninfa hasta en este caso moscas secas, ¿vale? El tema de los escarabajos la verdad que es muy divertido porque como hay tantísima variedad de coleópteros siempre, lo que os digo siempre, montarlo en diferentes colores, desde marrones a negros, amarillentos, verdosos, es infinita. A mí el escarabajo, francamente, me gusta mucho pescar con él. Y yo el tema de los coleópteros, ya, aunque podéis ahora pescar con ellos, su momento es el verano, principalmente. Desde el mes de junio hasta prácticamente septiembre, a mí son personalmente con los que más pesco. Durante el calor, insustituible. Insustituible. O sea, podríais estar pescando prácticamente todo el verano con él, que os daría peces. ¿Vale? Os quería hacer en este caso esta entrega para más o menos explicaros un poco cómo más o menos tenéis que pescar, ¿vale? Principalmente los barbos, ¿vale? Vamos a hablar en este caso solamente de moscas secas, ¿vale? A principio de temporada los barbos normalmente están muy reacios, ¿vale? Muy reacios, principalmente antes de desovar, ¿vale? Es casi mejor pescarlos a seca inmediatamente después, ¿vale? Aunque también es cierto y muy recomendable que los dejéis desovar, ¿vale? No los molestéis cuando estén encelados, porque el barbo sí que es muy descarado en ese sentido. Muchas veces no lo va a coger, ¿vale? No os lo va a coger. Entonces, yo, desde hace ya muchísimo tiempo, después de más o menos desovar, los barbos normalmente se quedan orillados, ¿vale? Entonces, es el mejor momento para pescarlos a seca. El mejor. Principalmente porque como os digo siempre, es un pez muy oportunista. Muchísimo. Y entonces lo que más o menos intento es pescarlo inmediatamente después, ¿vale? Os voy a enseñar más o menos las que en este caso yo utilizo, que son la verdad que imitaciones muy sencillas, porque yo creo que son las que más utilizo. Y para que os hagáis una idea de lo que más o menos utilizo yo, vale, para que veáis más o menos la variedad de moscas que en este caso podéis utilizar en función de las circunstancias. Vale, dependiendo del río que estéis pescando o el embalse que estéis pescando, el barbo generalmente hay, si el año es bueno, como es que de alguna manera prácticamente la estación está completamente adelantada, porque veis que la floración ha sido hace poco. Los barbos se empiezan a mover muy pronto. A partir del mes de marzo-abril ya los tenemos orillados, ¿vale? Cuando tengáis los barbos orillados que aún no hayan encelado, siempre pescar con ninfa, ¿vale? Este tamaño sería muy grande, pero lo ideal sería 12, ¿vale? 10-12, ¿vale? A primero de temporada generalmente entran mejor abajo, siempre. Habrá momentos del día en el cual pegue mucho el sol, pero normalmente el barbo no ataca mucho en superficie, ¿vale? Entonces pescarlo con esas imitaciones. Una vez que el barbo ya ha pasado, en este caso, el ciclo de reproducción,
A mí personalmente hay dos imitaciones que utilizo muchísimo, ¿vale? Unas son las efémeras, que en este caso veis que tiene una subia por atrás, ¿vale? Estas funcionan muy bien porque lo que es la efémera queda ligeramente placada, ¿vale? Funcionan muy bien cuando los barbos están muy remisos, es decir, que toman la imitación muy despacio, ¿vale? Podéis utilizar esa o en este caso en CDC, ¿vale? Da exactamente igual, ¿vale? Cuando veáis que lo cogen más despacio, utilizar la que tiene la exuvia. Cuando veáis que rompen mejor en la superficie, les cuesta menos, acudir al CDC, ¿vale? Y luego ya cuando de alguna manera ya los tenemos más activos, que rompen mejor en la superficie, a mí me gusta mucho utilizar el trico de pelo de ciervo, ¿vale? O es este, ¿vale? Ahí lo veis. Ese, una mosca que yo cuando llega el buen tiempo, la verdad que es de las que más utilizo. Siempre en este caso funcionará. Siempre le llevo en dos tamaños. En un 12, que sería este. Y luego ya cuando, digamos, ya los tengo un poco más tiquismiquis, como os digo, de esos días en los cuales les cuesta más entrar, pues los pesco con una imitación más pequeña, ¿vale? Estamos más o menos pescando con la misma imitación, pero en este caso reducimos el tamaño. Eso en el momento que están, ya os digo, muy tiquismiquis. Cuando de alguna manera veis que les cuesta más romper o incluso te rechazan en el último momento, porque hay muchas veces que suben, rompen y justamente antes de cogerlo giran, no llegan siquiera a romperlo, ¿vale? Cuando ya entréis en el verano, pues yo ya la que más utilizo es la hormiga. Esta es un clásico, esta no falla nunca. O en este caso ya que este visteis que le montamos el otro día, el escarabajito pequeño, ¿vale? En verano ya tenemos en este caso los peces han visto más gente. Normalmente os costará más durante el verano. Aunque sí es cierto que los amaneceres son muy buenos en verano. Muchísimo. Vale. Yo no, lo que hago normalmente es pescar con imitaciones un poco más grandes a primera hora. Porque el barbo normalmente está más, en este caso más orillado. Y al presentarle imitaciones un poquito más grandes reacciona muy bien, ¿vale? Si veis que ya, como digo siempre, que les cuesta un poquito más, pues bueno, reducimos tamaños. En ese sentido no hay problema. Y luego ya, cuando más o menos estamos pescando ya a mediodía, con el sol arriba, ya los peces están bastante más remisos. Ya digamos acudo ya a imitaciones un poco más, en este caso realistas. ¿Vale? Este es un trico. Ahí lo veis. En este caso lleva el parachute por encima. Y la ventaja que tiene es que posa directamente sobre el parachute y el tejadillo. Entonces, la verdad que lo que es el hacker, que en este caso veis que es un Doom, queda muy placadito, ¿vale? Y es una imitación que utilizo mucho sobre todo a mediodía, o en este caso estas, ¿vale? Que van brincadas en el cuerpo. Y ya cuando a lo mejor a mediodía ya los tengáis más duros todavía, pues tenéis que acudir al pelo de ciervo en negro para que lo vean mucho mejor, ¿vale? Ya durante la tarde podéis seguir pescando con ellas porque la verdad que cualquiera os puede funcionar. Y luego ya de tarde, ya cuando esté más o menos cayendo la tarde, pues yo ya le meto imitaciones un poquito más grandes, ¿vale? En este caso es un hopper
el jaque le hago en grizzly, tejadillo en pelo de ciervo y como veis digamos el tórax en goma eva, en este caso marrón. También funciona muy bien, ¿vale? Y la verdad que no mucho más, porque es un pez muy divertido, muchísimo. Yo la verdad que he pasado tardes fantásticas, incluso haciendo piquetas muy grandes, más de lo que os pensáis. Yo el barbo me encanta porque es velocidad pura. Velocidad pura, aparte de la picada que requiere una sangre fría y una astucia por nuestra parte y una templanza a la hora de presentar, pero luego la verdad que las carreras que da son magníficas, magníficas. Vale, pues con estas 3 imitaciones os quería completar las entregas que os prometí para Varo, ¿vale? Os he comentado también una serie de moscas que en este caso os pueden funcionar muy bien y espero que disfrutéis de los barbos, ¿vale? Como lo hago yo cada año, que la verdad que es un pez súper deportivo, pueden dar peces muy grandes durante esta temporada, ¿vale? Hasta aquí esta última entrega ya de barbos y espero que en cuanto cambie un poco el tiempo disfrutéis, ¿vale? Un saludo, suscriptores.